Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos presentamos con el tercer tema correspondiente a la materia de obras mineras metalúrgicas y en esta ocasión el tema es tolvas mineras. Bueno, jóvenes, estaremos por dar la descripción de lo que viene siendo una tolva. Recordemos que las tolvas se utilizan en todo tipo de industrias. Ahorita nos compete revisar lo que vienen siendo las tolvas mineras o de uso minero. Pues bien, una tolva es un equipo de almacenamiento de mineral, ya sea grueso o fino, la cual se compone de dos partes. Una sección convergente situada en su arte inferior, a la que se le conoce como boquilla, la cual puede ser de forma cónica o en forma de cuña. Y una sección vertical superior, que es la tolva propiamente dicha, la cual proporciona la mayor parte del volumen de almacenamiento de mineral. Sus capacidades es menor la de los silos, ya que generalmente abarcan de 30 a 300 metros cúbicos. Bueno, en muchas ocasiones conocemos y vemos dentro de las plantas de beneficio en la industria minera los depósitos que son llamados tolvas o silos y muchas veces para nosotros, bueno, pues es difícil identificarlas o saber específicamente cuál es uno y cuál es otro. Y enseguida les muestro la diferencia entre los hilos y las tolvas. Dice que la importancia de saber diferenciar los hilos y las tolvas es esencial para que de esta manera se pueda aprovechar al máximo cada equipo, ya que cada uno tiene características que facilitan su uso. Por ejemplo, las tolvas en la fotografía de al fondo son de tipo cónico, ya que ayudan a la descarga por gravedad del material almacenado, elevando la eficiencia del proceso de descarga, a diferencia de las tolvas. Los silos tienen un fondo generalmente plano, aunque existen silos tipo torres con una tolva en su base para así hacer más rápida la canalización de los materiales almacenados. Aunque ambos tienen forma cilíndrica, las paredes de las tolvas presentan cierta inclinación para tener forma de embudo invertido. Los hilos, recordemos que se utiliza mucho en las plantas de procesamiento de alimentación muchas veces las vemos también en el área de ganadería. Y generalmente nosotros, bueno, pues las tolvas las vemos más usadas correspondientes a todo lo que viene siendo la industria minera o industria pesada, donde los materiales que se depositan dentro de ellas, bueno, pues tienen características diferentes a lo que vienen siendo los hilos. Ustedes lo van a ir checando ahorita en la presentación donde las tolvas son utilizadas para los materiales gruesos y los hilos, bueno, pues para materiales que son finos. En el caso de nosotros, estaremos revisando lo que viene siendo la la estructura de una tolva, que es bueno, pues nuestra tolva minera, y sus características o su conformación, cómo está estructurada. Aquí en la figura, bueno, pues nosotros nos la va diferenciando y nos dice que está compuesta del socucho, ducto, que es un ducto metálico de hormigón anclado a la roca revestido con piezas de desgaste. Las piezas de desgaste las conocemos muchas veces como placas de acero que unen a la chimenea con un buzón. Y después del buzón, bueno, pues viene siendo lo que es nuestro tema y que viene siendo la tolva. Se encuentra fija al soporte y está conectada directamente al socucho. El lecho de la tolva, en su tramo inicial, es área de impacto del material proveniente de la chimenea, permitiendo la formación de un talud de material, el cual debe mantenerse en su ángulo de reposo. En este también viene una estructura que es la de soporte, la que detiene nuestra tolva, que está conformada por vigas de acero, anclajes a la roca y una base de concreto, incluyendo en ella el sistema de operación como pasarelas, barandales, balcones, etc. Todos estos como medidas de seguridad para quien opera la misma. ¿Por qué se pone este ejemplo? Porque ustedes, si bien algunos ya se dedican directamente a lo que viene siendo el ramo minero, ya son trabajadores, sabemos que utilizan
En interior minan lo que vienen siendo parrillas cuando su extracción es por manteo y o cuando su extracción es por rodamiento o por camiones, bueno, pues vacían directamente las parrillas conformadas en el material o hacen el contrapozo naturalmente como se presenta en la mina. Entonces, por eso es la descripción. Cuando es en superficie, bueno, pues sabemos que son meramente de concreto y con una estructura 100% de obra civil y utilizando el concreto. Es que esta la representa dentro de los patios de concentrados que llamamos o de almacenamiento. Dice, dice también que, que nuestra tolva está compuesta por un buzón u boca, que la función de esta es que realiza la descarga del material hacia el equipo de transporte. En algunos casos regula el ancho de descarga con puertas y cuenta con un contrapeso que permite mantener el equilibrio y el control de la operación. También está conformado por cortinas de cadenas, piezas de control de flujo y granulometría, que cuentan con resistencia y flexibilidad para cumplir con su objetivo. En donde nos dice el buzón o boca, pues bueno, pues sabemos que es la descarga y esta generalmente nos lo avienta a lo que viene siendo el proceso de bandas o en su defecto a las tolvas de los camiones, que ahí ese es otro tipo de tolva de transporte. Esta es una tolva fija. También está conformada por cilindros, que nosotros aquí lo ubicamos dentro de la imagen, que se encuentran en distintos puntos de equilibrio según su función. Unos dan la movilidad a la boca del buzón, otros controlan la granulometría y los últimos actúan sobre la cortina de cadenas. ¿Qué quiere decir? Con esto nosotros mantenemos el flujo del material que va a pasar sobre la tolva para la descarga. Si no tuvieran estos, bueno, pues ahí sufriríamos atascos, como lo han revisado algunos de sus compañeros que ya tengan, como les comenté, estén directamente ya con su operación o que hagan sus actividades y sean correspondiente al manejo de tolvas en las bandas. Bueno, pues ahí es la manera de controlar el flujo del material. Estos son los tipos de tolvas existentes, estos mostrados dentro de esta imagen. Y tenemos dentro de la minería o de nuestro proceso las tolvas de gruesos, que son los depósitos que sirven para almacenar el mineral bruto que tiene de la mina o que viene de la mina. Generalmente son de concreto armado, como se los comenté ahorita. Tienen una forma cuadrada que termina en un cono piramidal, provista en la parte superior de una parrilla rústica construida de rieles, lo que nosotros conocemos como si fuera la criba. Esta criba regula para mantener un diámetro del material estándar que se ha pasado y bueno, pues que no nos provoque alguna aglomeración dentro de la tolva. Y existen las tolvas de finos. Estos depósitos sirven para almacenar el material fino que ha sido ya procesado durante la trituración y de esta manera alimentar y abastecer el proceso siguiente, como por ejemplo la molienda. ¿Qué nos dicen las tolvas de finos? Bueno, pues que las tolvas de finos son los que abastecen nuestras bandas para ser dirigidas a lo que viene siendo su proceso en los molinos o dentro de la planta de beneficio. Esta es la diferencia que existe entre las tolvas de gruesos y las tolvas de finos. Lo único, bueno, pues es que es el diámetro o la granulometría que manejamos para poder distribuir bien nuestros materiales y seguir con nuestro siguiente proceso. Si bien jóvenes, bueno, pues la descripción de las tolvas y la diferencia de tolvas y silos y compuesto dentro de nuestra área minera tenemos las tolvas de gruesos y finos ya especificados. Este tema en sí aparentemente es un tema de conocimiento muy corto, pero la realidad es que es muy eficiente dentro de nuestras actividades de la minería. Enseguida les voy a mostrar la densidad o peso específico de los minerales porque basado en un peso específico de un mineral o que tenemos dentro de la minería, bueno, pues ahí viene y se relaciona para el cálculo del almacenamiento
de los minerales extraídos desde su fase hasta que llegan a las tolvas. El peso específico de un mineral aumenta con el número de masa de los elementos que lo constituyen y con la proximidad o el apretamiento en que estén arreglados en la estructura cristalina. La mayoría de los minerales que forman rocas tienen un peso específico de alrededor de 2,7 gramos por centímetro cúbico, aunque el peso específico medio de los minerales metálicos es aproximadamente aquí lo dejé abierto, jóvenes, porque se maneja en algunos contenidos o alguna información de 2,5 a 2,6. Entonces, en la figura nos da y nos dice que cada mineral tiene un peso específico por centímetro cúbico. Este peso característico se describe generalmente comparándolo con el peso de un volumen igual de agua. El número de masa resultante es lo que se llama peso específico o densidad del material. En dentro de la información que nosotros les vamos a compartir, existen las tablas porque ahí nos va a especificar que dependiendo del material ferroso que exista en su peso específico, varía desde de valores mayores de 2,6 a valores menores de 2,6. Y ahí es donde vamos a diferenciar nosotros qué tipo de tolva vamos a utilizar o vamos a calcular. Este es el ejemplo donde se hace el cálculo para los materiales de una tolva de gruesos o una tolva de finos. Entonces, en el ejemplo, la pregunta es, o el método a calcular es, calcular el volumen y capacidad de una tolva de minerales rectangular con los siguientes datos. Es aquí donde entra nuestra definición de peso específico del mineral, donde nos dice que para el cálculo de esta tolva vamos a tomar el valor de 2,5 gramos por centímetro cuadrado y un error de 9% en espacios libres entre estos. ¿A qué significa lo que nos dice el error del 9%? El error, recordemos que son materiales gruesos, materiales finos, que al momento de ser colocados dentro de la tolva, existen los espacios vacíos o espacios de aire que se conocen. Es decir, el material no se compacta o no se llena. Quedan los bordes al topar una roca con otra roca, bueno, pues quedan espacios libres. Y aquí es donde nos dice que nuestro error al cálculo, al volumen que va a tener esa tolva, es de un 9%. En los datos nos da que el área o las distancias a calcular es A, que lo tomaremos como largo de 8 metros, B como ancho de 6 metros, con una altura de 2,5. Y la boca o salida de la tolva es con una longitud en largo como 0,6, en corto como 0,4 y una altura de 1,5. Y el peso específico para el cálculo de esta tolva, según el material de extracción, es de 2,5 gramos por centímetro cuadrado. Y aquí nos muestra que el error en los espacios vacíos pues va a ser de un 9%. En nuestro proyecto, en nuestro cálculo para una tolva, recordemos bien, jóvenes, que nosotros dentro de una tolva lo que vamos a calcular es un volumen y la capacidad. El volumen se representa en lo que cae dentro de la tolva y la capacidad, recuerden que se mide en peso, porque los minerales, bueno, pues sabemos que son rocas extraídas de un alto peso y el volumen, bueno, pues es volumen pequeños, pero recuerden que las cantidades, bueno, son medidas en toneladas. El volumen, bien, nos dice que el volumen de la primera área sería igual a volumen igual a largo por ancho por alto, donde al hacer nuestra sustitución tenemos que el volumen es igual a 8 por 6 por 2,5, dándonos un total de 120 metros cúbicos. Y el volumen de la segunda área, B,
que es la boca o salida de nuestra tolva, nos dice que es h entre 3 multiplicado por el área 1 más el área 2 más la raíz cuadrada del área 1 multiplicada por el área 2. Haciendo los despejes y haciendo las sustituciones, bueno, el área 1 por área por metros cuadrados, tenemos que área 1 es igual a 8 por 6, igual a 48 metros cuadrados. Y el área 2, que es la salida de nuestra tolva, es de 0.6 por 0.4, igual a 0.24 metros cúbicos. Si bien sustituimos los valores dentro de la fórmula que nos está dando, nos dice que el volumen de esa tolva en el segundo volumen es igual a la altura, que es 1.5 entre 3, multiplicada por el área 1, que es 48, más el área 2, que es 0.24, más la raíz cuadrada de 48 por 0.24. Aquí al hacer la sustitución, tengo 4.8, pero es 48, para que lo recuerden de favor. Este nos da como resultado el volumen 2, que es igual a 25.82 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que el volumen total de nuestra tolva es igual a volumen 1 más el volumen 2, donde sustituimos el volumen 1, que es igual a 120 metros cúbicos, más el volumen 2, que acabamos de sacar, que es de 25.82 metros cúbicos, dándonos un total de 145.82 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir? Que esa tolva en volumen es de 145 o 146.82 metros cúbicos. Digo 146 nada más postergándolo al mayor número siguiente o redondeando. Pues bien, teniendo estos valores, vamos a sacar su capacidad. Y nos dice que nuestra fórmula es C, subíndice de la tolva o capacidad de la tolva igual al volumen total por la densidad del mineral, que es esa, de que es lo que extrae esa mina, por el porcentaje de error. Al hacer la sustitución, ya tenemos que el volumen total es 145.82 metros cúbicos por la densidad de ese mineral, que es de 2.5, por el porcentaje de error, que es un 9%, calculado en porcentaje de 100, dando como unidad, sería 100, haciendo, dividiéndolo entre 10, bueno, pues nos da 0.91. Igual, al multiplicar 145 por 2.5 y por el margen de error del 9%, que en este caso lo sustituimos por 0.91, nos da un total de 331.74 toneladas. Esa es la capacidad de carga de nuestra tolva y la capacidad del volumen serían los 145.82 metros cúbicos. Como nota adicional y como dato, nos dice que si la densidad del mineral es inferior a 2.65 gramos por centímetro cuadrado, se puede interpretar que el suelo de nuestra mina posee un alto contenido de yeso de materia orgánica. Y si es mayor de 2.65 gramos por centímetro cuadrado, posee un alto contenido de óxidos de minerales ferromagnesios. Si contiene 2.65 gramos centímetros cuadrados o mayor, quiere decir que nuestra mina es excelentemente buena. Entonces, jóvenes, este es nuestro proceso para el cálculo de una tolva, ya sea de gruesos o una tolva de finos, para calcular nuestro volumen y nuestra capacidad. Es importante saber lo que viene siendo volumen y diferenciar de lo que viene siendo capacidad. Volumen es en metros cúbicos, la capacidad es de carga en kilos o toneladas. Como conclusión, jóvenes, tenemos para bien diferenciar, las tolvas en el área industrial son equipos que son muy importantes para el funcionamiento adecuado de minerales y
Nos sirven para facilitar y hacer más eficaz la descarga de los mismos, ya sean gruesos o finos, y poder facilitar a los transportes el traslado de los minerales en grandes cantidades. Dice poder facilitar los transportes, ya sea por banda, por arrastre, por rodamiento, que son los más comunes utilizados dentro de las mineras que tenemos por aquí locales. Con este tema y con estas definiciones, como siempre, jóvenes, espero sea bien entendible. Si bien el tema es un poco corto, la realidad que es muy eficiente para que ustedes conozcan las diferencias y sepan cómo es que se calculan alguna tolva de gruesos, que es la más común. Ya les digo, la tolva de finos se presenta ya un poco más cercana a nuestra planta de beneficio para estar alimentando las moliendas. Espero les haya quedado muy bien entendible la diferencia y saber diferenciar y en base a qué se pueden hacer los cálculos para las cantidades de exigencia que tienen nuestras plantas y abastecer nuestro siguiente proceso que es el de molienda. Bueno, jóvenes, me despido de ustedes y estamos pendientes con el siguiente tema de nuestra materia de obras minero metalúrgicas. Muchas gracias y cuídense, cuídense mucho.